Bueno, bona tarda i benvinguts. Davant de tot, vull agrair a la Fundació Sergi, a la gent de la Fundació Sergi, per haver-me convidat a moderar aquest diàleg i gràcies al cicle Sinergies, que és una altra mostra del compromís de la Fundació amb el canvi social. Vull agrair també a Natalia González i a Miguel Pajares, el autor del libro Crímenes de Hambre, a partir del qual avui, tal com diu el títol de la conferència, qüestionarem la realitat quotidiana. Estic refredat. No, el micro. Agafa el micro si vols. Agafa el micro. No. No cal micro, no? No, no. Vaig bé, si no seria una mica poc autèntic. També vull agrair a vosaltres, al públic, perquè sense públic no hi ha diàleg i sense diàleg no podem compartir, no podem generar xarxes, no podem debatre. Parafrasejant l'últim títol del llibre de Naomi Klein, no n'hi ha prou amb dir no, calen uns sí contundents. No n'hi ha prou amb ser crítics, sinó a més s'ha de ser propositiu. I això, el diàleg, és el que se necessita per ser crítics i propositius. Dit això, m'agradaria presentar a Natalia. Natalia González es antropóloga, doctoranda del programa de posgrado en Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y está doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora del NUSEX, Núcleo de Estudios en Cuerpos, Géneros i Sexualitat. Treballa temes relacionats amb les ficcions sexuals, raça, gènere i experimentacions artístiques. Miguel Pajares es antropólogo social y presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Como escritor de ensayo cuenta con 9 libros centrados en temas como la lucha contra el racismo, la inmigración, el asilo y los derechos humanos. Ha sido asesor o miembro de distintas instituciones como el Foro para la Investigación Social de Inmigrantes, el Comité Económico y Social Europeo o el Sistema de Observación Permanente de las Migraciones de la OSDE. Como autor de novelas, cultiva el género negro de denuncia social. Su primera novela, esta es su cuarta novela. Su primera novela es Cautivas. En ella abordó el tema de las mujeres, de la trata de mujeres. Con la segunda, La luz del estallido, se adentró en el tema del racismo extremo. En la tercera novela, Aguas de venganza, nos mostró los crímenes que sufren las personas inmigrantes y refugiadas en intentar cruzar las fronteras. En esta su cuarta novela de género negro, aborda el tema de cómo las grandes instituciones internacionales, las decisiones de ellas afectan, básicamente matan a personas en el tercer mundo. Muchas de las decisiones que toman estas instituciones se basan o vienen con el título de ayuda al tercer mundo. Bueno, dicho eso, me gustaría abordar el tema como... Me gustaría primero que Miguel nos introduzca un poco la novela. Ya vemos cómo es la dinámica de Miguel. A partir de un tema central, él desarrolla una novela y justamente el género de la novela negra es perfecto para poder contextualizar el tema. ¿Cómo es? Me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de cómo has decidido abordar esta. Decíamos que tu primera novela abordaste el tema de la trata de mujeres, en la última novela abordaste el tema de los inmigrantes, de los que cruzan la frontera y los crímenes que suceden en ese estado, y en la segunda el tema del racismo. ¿Cómo fue que abordaste este tema y por qué justamente este tema? Bueno, primero gracias también, yo también te quiero dar a ti las gracias a los dos, a la Fundació Sergi y por supuesto y a la biblioteca que nos acoge. Y a la persona de la biblioteca de la librería 22 es
que además ha traído los libros de Miguel para que el que lo quiera comprar, que lo compre. Básicamente, además, que el libro viene muy recomendado porque es una novela fantástica, porque ya lo van a descubrir. Bueno, gracias. Bueno, pues me preguntabas cómo... Bueno, como bien has dicho, yo había escrito bastante ensayo, libros, artículos, y siempre pues, sobre los temas que trabajo y en los que he estado involucrado. Que trabajo desde un punto de vista académico, pero también en intervención social, porque yo he sido un activista social desde, bueno, pues casi desde que tengo uso de razón. Que no sé si la tengo toda, pero sí, soy un activista social. Y entonces, con el ensayo, pues denunciaba cosas, explicaba cosas, y en un momento dado me aventuré en el terreno de la novela. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenía muchas ganas, porque lo llevaba dando vueltas desde hacía mucho, y segundo porque pensaba que podía llegar con mi denuncia social, con los temas que yo trato, podía llegar también a más gente. Porque el ensayo, yo mis libros de ensayo sabía quién los leía. Los leían los estudiantes de antropología, algunos profesores, gente de los ayuntamientos que trabajaban en temas de inmigración, y bueno, se quedaba reducido a ese terreno. Y con la novela, pues, se podía llegar más allá. No sé si lo he conseguido, creo que algo sí, porque... Bueno, yo sé que, por ejemplo, esta Aguas de Venganza en muchas librerías tiene cola de lectores, y esos son personas que yo no hubiera llegado con los libros de ensayo. Hace 3 semanas estuve en Menorca, me invitaron porque me dijeron que Aguas de Venganza se había leído en todos los clubs de lectura de Menorca. Y me invitaron pues para que el autor hablara. Bueno, pues todo eso es un público que ha descubierto a través de esa novela, a través de Aguas de Venganza, lo que pasa en las fronteras, los crímenes que sufren los inmigrantes y refugiados en el cruce de las fronteras. Y con esta, pues yo espero que se descubra esta es una novela más global, la denuncia que hace es más global, es más del sistema, y lo que espero que se descubra es la conexión que existe entre las desgracias que sufren muchas personas, y especialmente aquellas que mueren de hambre. Tened en cuenta que según los organismos de Naciones Unidas, están muriendo de hambre 25.000 personas cada día en el mundo, de hambre o de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Bueno, pues la relación que existe entre esas muertes, o toda la pobreza que se da, y la acaparación de la riqueza por parte de unas élites, del sistema financiero sobre todo, pero bueno, del sistema financiero, de las grandes multinacionales, y el apoyo que tienen por parte de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el apoyo que tienen estas élites para desarrollar ese proceso de acumulación de riqueza que en el otro lado tiene como resultado la muerte por hambre y la pobreza en muchísimos países, ¿no? Este es un poco y bueno, pues yo a través de todas maneras, que quede claro que es novela, no es un libro de ensayo, es decir, hay una trama policíaca y hay una trama que te va llevando a descubrir estas cosas, pero a través de una investigación policial, de unos crímenes, etcétera, ¿no? Es novela, pero el contexto en el cual se mueve toda la trama es un contexto real, es realmente el mundo en el que vivimos, ¿no? Justamente, como toda buena novela de género negro, empieza con un asesinato,
en realidad empieza con una muerte misteriosa. Ahí está un poco el descubrir, ir descubriendo las pistas de la muerte para ir descubriendo además otra realidad. Y hablando con Natalia, Natalia me comentaba de la muerte en marzo del 2018, van a asesinar a un activista. En el libro la ficción dice que ahí está la muerte de un activista que se llama Susan Moore, que aparece flotando en el puerto de Barcelona. El caso real es Marielle Franco, que la matan de 4 tiros en Río de Janeiro. Había un juego que nos parecía interesante rescatar con Natalia, el hecho de la realidad y el hecho de la ficción. Y a partir de este hecho, Natalia va a ser como nos va a presentar este caso y va a desglosar un poco el tema. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero me gustaría agradecer la invitación de la Vero, representando la Fundación Sergi, para acompañar esta mesa. Me gustaría agradecer a la Montse también, que me ayudó mucho en la traducción y en la revisión de las cosas que voy a decir hoy. Y la verdad es que cuando recibí la invitación para componer y de alguna manera hablar sobre la realidad cotidiana, un tema tan amplio a partir de la novela de Miguel, yo ponderé mucho, edité mucho qué podría decir desde mi posicionamiento hacia las prácticas, modos de vida y estudios sobre género, sexualidad, feminismo, sobre todo el feminismo de color y las luchas sociales decoloniales. Hace 4 meses yo migré de Brasil para venir a España, hace muy poco, y entre los muchos motivos que me llevan a estar aquí hoy, estoy ahora haciendo un doctorado, como ya dijo él. Estoy haciendo un doctorado en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo digo esto como en un tono de una breve autopresentación, porque me parece muy importante marcar mi actuación y mi formación desde estos 2 lugares, ¿no? La academia y las luchas sociales como lugares que son para mí indisociables. Para quien no tuvo la oportunidad de leer la novela de Miguel, bueno, el libro toca muchísimos temas, pero me parece particularmente interesante pensar las cuestiones de integridad, ¿no? La integridad del cuerpo. Me parece interesante pensar lo que propone acerca de los activismos y de lo que podríamos llamar de derechos humanos. Pero dentro de esto me gustaría enfocar en las persecuciones políticas y también me gustaría pensar los crímenes cometidos contra las mujeres activistas. Para esto, como ya hemos dicho, voy a hacer una conexión desde la ficción de la novela para la realidad, conectando el crimen de Susan Moore, que es como el personaje principal y cuyo asesinato pasa a ser como el eje de investigación de la novela, para un crimen que de hecho aconteció en la realidad, que fue el asesinato de Marielle Franco, también activista de los derechos humanos, muerta este año, en el 14 de marzo de este año en Río de Janeiro. Y hemos preparado un vídeo que me parece bastante representativo del caso y de los motivos que llevaron a este asesinato. Estamos con problemas de son, así que vamos a... ¿Mejor? Sí, ¿se puede? ¿Ya? ¿Play? Favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito. As rodas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, a gente vai estar com o punho cerrado também. Ainda tem homem que tem a ousadia de falar que vai ter o largo, da bunda grande, vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando as cidades dos espaços. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha.
Me parece importante juntar ambos los crímenes porque uno en la ficción y otro en la realidad son tentativas de calar la voz y de frenar la denuncia de dos mujeres que estaban bastante implicadas en temas políticos densos, ¿no? Y que estaban también tensionando muchas relaciones de poder. Ahora me gustaría, si me permiten, hacer un salto para el día 14 de marzo de este año, que fue el día que Marielle fue asesinada. Yo estaba en Brasil, estaba en mi casa con la Montse, y me recuerdo que esta noche llovía muchísimo. Pero lo que no se me va de la memoria era el viento fuerte que venía con la lluvia y que hacía con que las ventanas de nuestra casa se chocasen. Y esto producía en el ambiente como una energía muy particular, muy incómoda. Y me recuerdo que la Montse cogió el teléfono y me dijo, mataron a Marielle. Y yo pensé, no puede ser, no tiene como ser. Acabo de ver una foto suya con Fátima, una amiga nuestra, que estaban juntas en un evento sobre jóvenes negras y, bueno, pensar la estructura de la sociedad a partir de ahí. Y yo pensé, no puede ser. Pero mismo antes de que los medios de comunicaciones oficiales y la prensa relatasen el asesinato, empezaron a llegar algunos mensajes de amigos, mensajes casi silenciosos, de gente que tampoco parecía poder asimilar el peso que comportaba aquella muerte. Significaba justamente el peso de una mujer más negra muerta, otro cuerpo de una mujer favelada, asesinato, otro cuerpo de una mujer luchadora de los derechos humanos, una mujer lesbiana. En fin, fueron 4 tiros en la cabeza, no llevaron nada, no robaron nada, solo fueron para matar. Y me parece importante también enfatizar que la Marielle fue asesinada hacía un mes que la ciudad de Río estaba bajo intervención militar y que la Marielle era una de las investigadoras, relatoras de la comisión que estaba investigando los abusos de la policía y de las fuerzas del Estado a través de los abusos que ocurrían sobre todo dentro de las favelas, ¿no? Bueno, a través de este relato de dolor, de esta narrativa de la muerte de Marielle, me gustaría hablar de género, de racismo, de pérdida y de muerte. Y sobre todo cómo podemos habitar y hacer la vida frente a estas topografías del horror. Pero por más soturno que este término muerte y pérdida parezcan ser, yo quiero adelantar de antemano que hablar de esto es también hablar de cómo podemos habitar y producir vida. Como ya sabíamos bien, todo que involucra al mundo de los muertos involucra también a los vivos. Y en esta tesitura se produce política de las múltiples maneras, de las más diversas, sea en relaciones de poder, sea en producción de subjetividad, o sea en cómo dibujamos los límites del mundo que se tiene y del mundo que se gustaría de tener. Entonces me gustaría hacer una breve reflexión sobre la distribución desigual de las posibilidades de vivir y de morir. O sea, qué papel ocupa la gestión de la muerte en las políticas de gobierno de las vidas. Pensar cuáles son los cuerpos más matables, cuáles son los cuerpos más vulnerables. Y cuáles serían justamente estos cuerpos que son a cada día masacrados por las dinámicas coloniales. Y aquí cuando hablo de dinámicas coloniales no estoy hablando solamente desde un punto de vista de lo que se consagró históricamente como dinámicas coloniales. Estoy hablando de procesos de actualización de estas ciertas dinámicas, ¿no? Estoy hablando de construcciones de fortalecimientos de frontera, de tácticas de guerra, de una cierta correlación entre vigilancia y letalidad. Bueno, prácticas coloniales que se reinventan constantemente, siempre teniendo la raza y el racismo como sus armaciones fundamentales. Y aquí cuando yo hablo en raza, me gustaría hacer una conexión con aquello que Michel Foucault llama de relación guerrera, que sería justamente la raza como construcción de un enemigo común a lo cual se tiene que combater.
Bueno, entonces estas colonias, o podríamos pensar imágenes del Estado, serían los lugares justamente donde las garantías de derecho pueden ser suspendidas. Son zonas de violencia del estado de excepción que supuestamente estarían operando a servicio de una supuesta civilización. Voltando al asesinato de Marielle, me parece que pensar el duelo público que ha tenido y que muestra un poco en el vídeo, tras el asesinato de Marielle, entrecruza, por un lado, la politización de esta muerte y, por otro lado, la afectivación de vidas que, una vez perdidas, necesitan ser reconocidas en su valor. Yo abro comillas y voy a poner aquí también para que sea más fácil de entender. Sud. Abro comillas para reproducir algunas palabras que parecen tener un significado preciso de la transformación del duelo en potencia de resistir frente a las violencias. Bueno, aquí son las palabras de Mónica, compañera de Marielle Franco hacía 14 años, concedidas en una entrevista luego después de su muerte. Pasé 5 días lavando la mochila y no paraba de salir sangre. Esta sangre que yo lavé de las cosas de mi mujer no pudo haber sido derramada en vano. Ahora, en un discurso reproduzido por una mujer negra en un acto por la memoria de Marielle en la favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão saber que cada mujer negra que sale de la favela, de cabeça erguida, mirando hacia arriba, de puño cerrado, con odio en el ojo, es Marielle Franco. Ahora una frase escrita en un cartel colgado en una avenida logo después de este protesto. Estado asesino, perdemos mucho, incluso el miedo. Marielle vive, vidas negras importam. Y aquí una referencia también al movimiento Black Lives Matter, que también es un movimiento que, bueno, empieza en los Estados Unidos, trae también una serie de intervenciones de la policía dentro de las periferias y una serie de asesinatos a jóvenes negros. Y me gustaría concluir esta breve presentación de manera interrogante. ¿Quién soy yo sin ti? Esta es la pregunta fundamental para pensar la desigualdad social y política que atraviesa el derecho al duelo. Esta pregunta que nos aturde a todos siempre que nos perdemos de lo que una vez fuimos cuando te teníamos a ti, no es solo una pregunta individual, puede y debe ser una pregunta colectiva. El afecto, la falta, los recuerdos, la presencia fantasmagórica de aquel que se murió desempeñan también el papel de desestabilizar la dimensión ordenadora y pacificada que estas dinámicas de necropolítica, o sea, la política de la muerte, que hacen que la muerte sea equivalente al mantenimiento del orden público y de las rutinas de gestión estatal de territorios y poblaciones. Afirmo, sin duda, que no hay muertes individuales y por eso no hay muertos que puedan ser enteramente sepultados. El singular de cada pérdida y su sentido colectivo, ese necesariamente político, juega en nuestra cara que nuestras fronteras siempre han sido porosas, que jamás fuimos más que atravesamientos. Perder desmapea, desborda, borra nuestros contornos. Pero de algún modo hay que habitar esta pérdida porque en este desmapeamiento está también la posibilidad de rehacer la vida, de reinventarla sin negar que algo se ha ido. Muchas gracias. Pues mira, esto es como una de las principales palabras de orden que están en todos los protestos y manifestaciones en todo el Brasil. ¿Quién mató? ¿Quién mandó matar? Y yo diría más, ¿quién se ha muerto también con este crimen? Y hace 8 meses que desde el 14 de marzo y aún las investigaciones no han prendido a ninguém y ya sabemos por qué, ¿no? Gracias. Bien, varios temas, muchos temas se han abierto aquí, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que ha sido
muy impactante, ¿no? La presentación que has hecho, porque te acerca mucho a un crimen así, ¿no? Y te muestra la dimensión que tiene. Yo diría que ha habido otros crímenes conocidos. El de Berta Cáceres en Honduras también salió mucho a los medios de comunicación, pero leía unas estadísticas, porque bueno, yo cuando escribo novelas os podéis imaginar que me estoy muchos meses antes de documentándome mucho sobre lo que pretendo abarcar con la novela, ¿no? Y bueno, entre las cosas que iba leyendo quise ver los asesinatos que se producen de líderes, mujeres o también hombres, de líderes comunales, de líderes de personas que luchan por defender la tierra, por defender el medio ambiente en determinadas zonas, que luchan contra las empresas multinacionales que destrozan la zona, la vida de las personas, la vida vegetal, etcétera, haciendo pues extracciones, desarrollando grandes plantaciones de monocultivos, etcétera, ¿no? Y en todo el mundo de países de bajos ingresos, vamos a decir, África, Latinoamérica, hay unos movimientos que se están enfrentando a eso muy potentes, ¿no? Y una de las respuestas es el asesinato. O sea, y bueno, leía las estadísticas, 179 personas en Latinoamérica en un año, líderes de movimientos vecinales, comunales, ecologistas, asesinadas. Y era una estadística de una organización, ahora no me acuerdo, estoy intentando recordar el nombre, pero no me viene, que documenta estos asesinatos y tenía como el 60%, más o menos el 60%, había establecido quién había ordenado el asesinato. Eran empresas, eran multinacionales, canadienses, europeas, estadounidenses, empresas que se presentan en sus webs como empresas que lo respetan todo, el medio ambiente, los derechos, etc., ¿no? Y estas empresas ordenaban esos asesinatos. En el caso del asesinato que nos ha presentado Natalia, tiene más pinta de tener un fondo más político, o sea, de ser una orden que viene pues, de las élites del ejército, de la policía, probablemente, pero también seguro con muchas conexiones con las élites adineradas, porque en definitiva... Y bueno, yo realmente este no es el tema de la novela, aunque aparece efectivamente un asesinato de una líder altermundialista. Pensad, si queréis buscar símiles en la realidad, pues personas como Naomi Klein o Susan Moore o... Ay, perdón, Susan George. Susan Moore es la de la novela. Susan George. Bueno, ya se transforma en realidad, ya se transforma en ficción. Mujeres que están ahí aportando una alternativa global a al sistema, al mundo en el que vivimos, ¿no? Justamente en la novela igual el reflejo de que son mujeres, hay más mujeres muertas que hombres. Sí. En Guatemala también matan a una mujer, sí. Hay como diferentes... Sí. Bueno, yo quería resaltar este liderazgo, que es verdad que tienen muchas mujeres en este momento, en esa alternativa global que se quiere plantear frente al mundo construido por el neoliberalismo capitalista, ¿no? Y bueno, yo he encontrado en mi investigación, etcétera, un peso muy fuerte de mujeres liderando esta construcción de esta alternativa, ¿no?
Y bueno, pues en la novela juegan también ese papel, aunque el protagonista es un hombre, el investigador, porque es el protagonista de mis novelas anteriores también, es un inspector de los Mossos d'Esquadra que se encuentra con un crimen que tiene que investigar y que eso le va llevando a conocer cosas, no es una persona especialmente formada en estos temas, no es una persona especialmente dedicada a la defensa de los derechos humanos, para nada, es un policía. Yo diría, mi protagonista es un policía decente, nada más, pero se va encontrando todas esas cosas, ¿no? Entonces el protagonista es un hombre, pero en la novela este liderazgo mundial de un conjunto de mujeres que están haciendo este trabajo sí que de alguna manera se refleja. Samuel Moncada, el protagonista de la novela, el policía, también tiene un punto de insurrecto, ¿no? Porque él se sale del cuerpo porque hay un inconformismo, o sea, él, pese a esa sencillez con la cual lo está relatando, él tiene un tanto de activista, ¿no? Sin ser un activista, él dice, no, yo quiero llegar a una verdad, yo me salgo un poco del cuerpo para encontrar una verdad. Sí, o sea, la inquietud por descubrir qué ha pasado es una inquietud que lo mueve. También hay que decir que esta es la cuarta novela y que es un personaje que ha ido evolucionando. Porque justamente, no sé por qué razón, le ha tocado investigar cosas que tienen relación con la sociedad, con la sociedad en que vivimos, con lo que tiene de fondo de promotora de desigualdades, de discriminación, de crímenes, y bueno, pues es un policía, pero ha ido desarrollando unas inquietudes. Quiero hacer una pregunta, Natalia, sobre el tema cuando decís los cuerpos más matables. ¿Es una referencia a las personas que en este mundo pueden ser más fácilmente eliminables? Porque, ¿cómo lo definís eso? ¿Porque son básicamente vulnerables o porque son básicamente molestos? Bueno, es que la cuestión de la vulnerabilidad y de la precariedad es una cuestión súper amplia, sobre todo dentro de la filosofía. Si quieren buscar a la Judith Butler, que tiene, bueno, la segunda parte de sus trabajos, de sus publicaciones, se vuelven enteramente a pensar justamente la cuestión de la vulnerabilidad de los cuerpos, empezando desde el género, la sexualidad, cuáles son las prácticas más normativizadas y cuáles son las prácticas que están más vulnerabilizadas. Me cuesta muchísimo hablar esta palabra en castellano. Pero cuando hablo de los cuerpos que son más matables, primero tenemos que dar un paso detrás y pensar cuáles son las vidas que importan, ¿no? Y a partir de ahí, de qué vidas son estas, qué privilegio estas personas ocupan dentro de una escala de valores y de prioridades. A partir de ahí desdobramos y pensamos, y luego, ¿quién son los que no importan? ¿Quién son los que pueden ser eliminados a servicio de una cierta composición, un ordenamiento social que de alguna manera dentro de las sociedades capitalistas modernas necesitan manejar este excedente de población, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente que está aquí de sobras y cómo la organizamos, cómo gestionamos estas vidas? Entonces, por esto, pensar la gestión de las muertes y cuáles serían estos cuerpos, qué lugar ocuparían dentro de la sociedad, a través de qué marca, y me parece que está bastante claro, ¿no? Quiénes son los cuerpos vulnerables. Me parece que no hace falta nombrar las cuestiones de sexualidad, de género, de raza, de clase, todo esto como constituinte de una materialidad del cuerpo, porque cuando estamos hablando de vulnerabilidad, ¿vale? Estamos hablando de cuerpos que tienen materialidad y que son más pasibles do que otros
de ser muertos, de ser ejecutados, sin que esto despierte la misma protección que algunos cuerpos despertarían, ¿no? Me parece que básicamente Sí. esto. El inspector llega al África porque va siguiendo las pistas y se encuentra que hay una investigación con el tema del hambre. Entonces se encuentra con los casos, con los propios casos de la gente que se está muriendo de hambre. Ahí hay una fuerte descripción de situaciones, de enfermedades, de personas que se están muriendo de hambre. Y justamente son los cuerpos matables, ¿no? En este caso es la empresa la que decide. Hay un sistema económico, ahí va la investigación del libro, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, antes de hacer mención a lo que acabas de decir y siguiendo un poco a Natalia, pensaba en algo que tiene más que ver con mi novela anterior que con esta. Supongo que sabéis, se van dando datos a veces en los medios de comunicación, que en los 3 últimos años, 2016, 17 y lo que llevamos de 18, han muerto unas 10.000 personas en el Mediterráneo. Ya llevamos unos 10.000 muertos en 3 años. El 2016 fue el que más de 5.000, 5.500 o algo así. Después han bajado un poco los datos, pero siguen siendo muertas personas que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. 10.000 muertos en 3 años. Muchas de esas personas, los gobiernos, los ministros de Interior, etcétera, siempre hablan de inmigrantes. Bueno, parte de ellas son inmigrantes y parte son refugiadas, porque si huyen de conflictos bélicos hay que llamarlas refugiadas. Lo que pasa es que los gobiernos prefieren utilizar la palabra inmigrante porque no hay ningún tratado internacional que obligue a aceptar inmigrantes. Gente que quiera entrar en tu país, no hay ningún tratado internacional que obligue a abrirles la puerta. Una visión desarrollada de los derechos humanos sí obligaría a abrirles la puerta, pero no hay ningún tratado internacional que obligue a los gobiernos a abrir la puerta a los inmigrantes. En cambio, sí hay un tratado internacional que obliga a abrirla a los refugiados, que es la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, que todos los países europeos han firmado. Y la verdad es que buena parte de todas esas personas que mueren huyen de conflictos bélicos. Por tanto, son refugiadas y por tanto están asistidas del derecho a entrar en un país europeo y solicitar asilo. El derecho internacional les asiste para no pagar a las mafias y cruzar el Mediterráneo en una patera, sino comprarse un billete de avión o de ferry y venir a Europa para presentar una solicitud de asilo, ¿no? Por tanto, muchas de las personas que mueren estaban asistidas de ese derecho y, sin embargo, Europa les ha cerrado la frontera y eso es lo que ha obligado a que se pusieran en manos de mafia, que se metieran en barcazas, en pateras peligrosas, etc., y muriesen. Y esto ya digo que esto está más relacionado con la novela anterior que con esta, pero lo relaciono con lo de las muertes, las personas matables o los... si hubiese 10.000 muertos en 3 años que fueran europeos en el Mediterráneo, que fueran blancos europeos, bueno, la que se habría liado sería espectacular, ¿no? O sea, fijaos que cuando en el mar un barco de pescadores en Galicia se encuentra en una situación de naufragio y no se sabe si han muerto o no han muerto, se desatan una serie de mecanismos para buscar a esos pescadores enorme. Y a mí me parece bien, Son vidas que hay que salvar, Me parece muy bien.
Pero, y al final a lo mejor esos pescadores, que a lo mejor son 10, mueren, y bueno, el luto, lo que trasciende en los medios de comunicación es muy grande, y también me parece bien, porque son 10 personas que han muerto, me parece bien que se pongan todos esos medios y que eso. Pero mientras se está trabajando por salvar a esos 10 pescadores gallegos o lo que sea, o vascos o lo que sea, están muriendo cada día cientos de personas en el Mediterráneo y no se ponen ni siquiera mecanismos de salvamento adecuados. Es decir, que hay una clara distinción entre lo que valen las vidas, Y ahí evidentemente interviene el colonialismo, son personas que vienen de países que han estado por debajo de nosotros, interviene el racismo, muchos son negros, interviene todos los mecanismos de discriminación, de desigualdad de los que por los que esta sociedad está dominada, ¿no? Y bueno, en la novela también, bueno, uno de los lugares en los cuales el inspector pues acaba yendo, no explico por qué, porque eso al fin y al cabo es novela negra y tampoco hay que hacer muchos spoilers porque la novela negra tiene también un contenido de intriga, de suspense que el lector, la lectora tiene que ir descubriendo, ¿no? Pero bueno, sí que puedo decir que un país al que acaba el inspector teniendo que ir por lo que sea, es Níger, y ahí se va encontrando pues con esta realidad de las muertes por hambre y tal, y luego aparecen otros países y tal. Y claro, efectivamente, estas personas pueden morir por hambre porque su vida vale menos. Porque en nuestra sociedad, en nuestro sistema, la vida de los africanos, de los pobres, de las mujeres, vale menos que la de los occidentales, blancos, etc., ¿no? Y bueno, efectivamente esta escala de valores actúa de forma clara. El inspector Moncada en determinado momento es como que dice que él empieza a descreer del sistema con la crisis, y cita algunos casos, algún caso de alguna mujer que por su situación económica ha sido, ¿cómo se dice? Desnonada, ha sido desahuciada y que ha perdido todo y entonces él empieza a ver muchas de las cosas que él plantea así en pequeña escala. Básicamente él lo que empieza a hablar de los fondos buitres, cómo funcionan aquí, y en el libro hace una explicación interesante de cómo funcionan estos mismos fondos buitres a nivel internacional, a nivel del África, cómo se van apropiando de las tierras de los agricultores. ¿Cómo es más o menos el funcionamiento? Bueno, bueno, primero eso que has mencionado de una de las cosas que el inspector le creó distanciamiento con respecto al orden establecido y tal, fue un caso de un desahucio de una mujer, ¿no? Cuando leáis la novela, quiero que sepáis que yo lo único que hice fue transcribir un hecho real. Una mujer desahuciada, que dice el inspector, tuve que intervenir en ese caso. Esa es la parte de ficción, que mi inspector intervenga, esa es la parte de ficción, pero el caso es real. Yo lo había leído en un medio de comunicación y lo quise trasladar tal cual a la novela. Una mujer que vivía en un piso completamente pagado, pero resultó que tenía luminosis y hubo que tirar todo el bloque. Ella vivía en un piso completamente pagado. El Incasol, que ahora se llama de otra manera, pero entonces era el Incasol, Instituto de Vivienda de la Generalitat, le ofreció otro piso, le ofreció comprar otro piso y un crédito, en fin, en condiciones sociales, pero que tenía que pagar. Ella empieza a pagar el piso, se junta con un hombre
Este hombre la maltrata. Durante 4 años ella está anulada, no se paga el piso porque el hombre pierde el trabajo, etc. No sé si había perdido el trabajo en ese momento. La cuestión es que ella, en una situación que está anulada, durante esos años no se paga el piso. Consigue separarse de ese hombre y negocia con el Incasòl los pagos atrasados y tal. Le hacen un planteamiento de pago y tal. Y ella empieza a pagar todos los atrasos, etc. Entonces pierde el trabajo porque llega la crisis, pierde el trabajo y ya no puede seguir pagando todo lo que estaba pagando y llega un momento que la desahucian. Y entonces el inspector se hace la pregunta de cuántos crímenes ha sido víctima esta mujer. Una crisis provocada por las élites financieras, porque sabéis que la crisis del 2008, la gran crisis que hemos vivido y que en parte seguimos viviendo, tiene mucho que ver con la desregulación del sistema financiero que se ha producido en el mundo, con la acaparación que ha supuesto el sistema financiero y la desregulación llevó a lo de las hipotecas subprime. Ha sido todo un sistema de acumulación de riqueza por el sistema financiero que nos llevó a esa crisis. Y se pregunta de cuántos crímenes ha sido víctima de una mujer. De una crisis producida por unas élites que se han enriquecido durante años, provocando unas espirales, unas burbujas que han llevado al estallido de la crisis. Un Incasòl que no tenía nada de social porque había corrupción por la corrupción que había dentro. Sabéis que muchos de los dirigentes del Incasòl se estaban llevando la pasta y están procesados, o sea, el Incasòl está en procesos judiciales. Una violencia de género que la anuló, un hombre que la maltrata y la anula. ¿De cuántos crímenes ha sido víctima esa mujer y quién ha pagado por esos crímenes? Solo ella. La víctima ha pagado por los crímenes de otros, ¿no? Porque las élites de las finanzas poco han pagado por la crisis del 2008. En fin. Bueno. Volvamos a la pregunta de cómo funciona el FMI, sobre todo en los países del África, que en el libro se explica en pocas líneas. Queda como muy claro el funcionamiento de cómo bajan los precios, compran las tierras y... Bueno, África es efectivamente víctima de un expolio generalizado, ¿no? Bueno, en la novela diréis, ¿cómo en una novela salen todas esas cosas? Bueno, salen porque uno de los personajes es un economista. La gente que ha leído ya la novela me dice, uy, es el personaje con el que me he sentido más... Bueno, personaje. Que es simpático, además. Es simpático, sí. Además, el economista. Sí, es economista, se dedica a analizar la economía mundial desde esta perspectiva. Entonces, como se van encontrando cosas, él va explicando cosas y le preguntan. Y bueno, pues ahí es donde están apareciendo todas estas cosas que se van descubriendo sobre el sistema global, que se van descubriendo en la novela. El FMI ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de la pobreza en África y en el hambre. Y es responsable, en buena medida, de todo el hambre que se está sufriendo en África. El FMI, el Banco Mundial y más tarde la Organización Mundial del Comercio, que se crean en el 95. El FMI y el Banco Mundial se crean después de la Segunda Guerra Mundial y se supone que se crean para dotar a la tierra de una economía más equilibrada y ayudar a los países en desarrollo a que puedan desarrollar su economía, etc., ¿no? Pero en realidad el FMI y el Banco Mundial siempre fueron la avanzadilla de las grandes corporaciones multinacionales, norteamericanas sobre todo, también europeas, sobre todo norteamericanas y europeas,
¿Y qué hacía el FMI? Bueno, pues sabéis que cuando los países de África salen de la colonización, en los años 50, 60, África estuvo completamente repartido por las potencias coloniales europeas, desde 1885 hasta al menos 1950 estuvo completamente repartido, salvo Etiopía y Liberia. Todo el resto de África pertenecía a alguna potencia europea. Entonces se inician los procesos de descolonización en los años 50, 60 y surgen gobiernos, muchos de ellos progresistas, con muchas ganas de un desarrollo libre, ya fuera del marco de la colonización y tal. Pero ¿qué pasa? Las potencias coloniales se mantienen ahí con sus empresas y sus contactos y sus influencias, ¿no? Y además han dejado la deuda. Y la deuda se convierte en el instrumento por el cual se establece esta nueva forma de dominación, este neocolonialismo, podríamos llamarlo. La deuda, los gobiernos tienen que pagar esa deuda que se ha quedado. Y lo que hace el Fondo Monetario Internacional es decir, ningún problema, renegociamos y te aporto dinero, puedes pagar la deuda y además te aporto dinero para desarrollo y tal, pero te pongo condiciones. La deuda además no era fácil de pagar porque la Reserva Federal estadounidense se encarga de asegurarse que la deuda no se pueda pagar nunca. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés por encima del 20%. En los años 80, los tipos de interés fijados por la Reserva Federal estadounidense estaban por encima del 20%. Así es imposible pagar la deuda. Vas pagando intereses, pero te va quedando el capital y se va haciendo más grande. La deuda se va haciendo más grande. Y esto es lo que les pasó. Entonces decían, no hay problema. El Fondo Monetario Internacional tiene dinero para aportar a este país, pero condiciones. Las condiciones se llamaron programas de ajuste estructural. Con este nombre, programas de ajuste estructural, impusieron todo un conjunto de condiciones a más de 90 países a los que se les impuso muchos africanos y latinoamericanos principalmente, a los que se les impuso el programa de ajuste estructural. Y el programa de ajuste estructural era muy sencillo. Hay que acabar con los aranceles, primero. Las empresas extranjeras tienen que poder entrar aquí a vender sus productos sin ningún tipo de impedimento. Y eso es en pro del libre comercio, porque se supone que el libre mercado es lo que va a haceros más desarrollados. A vosotros, países pobres, lo que va a haceros más desarrollados es el libre mercado. Y el libre mercado hay que eliminar aranceles. La eliminación de los aranceles se vende muchas veces, hay mucha gente que sigue diciendo que eso es bueno pero ningún país europeo se desarrolló como país industrial sin aranceles. El desarrollo de la industria fue gracias a los aranceles, gracias a que impedían que empresas de otros países entraran con productos baratos. Así se desarrollaron las industrias locales. Y así hubieran desarrollado África su industria local. No pudieron, porque al eliminar los aranceles entraban las empresas europeas y norteamericanas con sus productos a bajo precio y no había posibilidad de que las empresas locales desarrollaran su propia actividad y pudieran vender sus propios productos. Primero, eliminación de aranceles. Segundo, eliminación de todas las ayudas a los agricultores y a los pastores, a las empresas locales, eliminación de las ayudas, porque eso va contra el libre mercado. Las ayudas también son negativas, también son contrarias al libre mercado. Esto de la eliminación de las ayudas lo impuso primero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con los programas de ajuste estructural, después se encargó la Organización Mundial del Comercio de seguir con eso. Tercero, eliminación de stocks. Por ejemplo, Níger, que se habla, tenía stocks de cereales. Cuando había malas cosechas, repartía cereales entre los campesinos para poder hacer la siembra de la cosecha siguiente. Eso había que eliminarlo porque eso iba también contra el libre mercado. Níger tenía una oficina nacional veterinaria.
Estas cosas que van saliendo en la novela, sabed que son ciertas, ¿eh? Estas cosas van apareciendo en la novela, no me las invento. Están documentadas, son lo que es ficción en la novela, pues es que hay un inspector que hace una investigación, pero todo lo que va descubriendo no es ficción, ¿eh? Bueno, tenía una oficina nacional veterinaria con la que repartía vacunas, antiparásitos y tal a los pastores, gratis. El Fondo Monetario Internacional obligó a desmantelar esta oficina. En Níger y en todos los países africanos en los cuales se desarrollaron estos programas de ajuste estructural, no se pasaba hambre. Eso de que el hambre en África ha existido siempre es mentira. No se pasaba hambre. Sí que había habido hambrunas en África en periodos concretos de grandes sequías. En periodos concretos, en determinadas zonas de África, había habido hambrunas. En 1914, entre el 14 y el 16 o 17, hubo una hambruna en varios sitios porque se produjo una sequía importante, en el 1970 y tantos también. Pero, es decir, había habido situaciones de hambre, pero digamos, fuera de estas situaciones, no se pasaba el hambre que se pasa ahora. Y el hambre que se pasa ahora tiene que ver con que toda la agricultura familiar, la economía local, etcétera, se desmontó para que las multinacionales pudieran entrar a hacer sus negocios, no solo a vender, sino a acaparar tierra. Por ejemplo, muchos de los países en los que se pasa hambre en África, son países exportadores de alimentos y de ganado y de productos agrícolas. Están exportando. ¿Por qué? Porque los negocios los tienen las multinacionales y se han dedicado a plantar ¿qué? Jatrofa para hacer biocombustibles, algodón para la ropa que los occidentales renovamos cada 2 por 3 y necesitamos mucho algodón, pues muchas plantaciones de algodón están en África. Ya digo, la jatrofa, que es una planta para hacer biocombustible, hay grandes extensiones, hay un acaparamiento tremendo de tierras para plantar para esta planta. O cacao, para el consumo de chocolate, ¿de quién? De los occidentales, ¿eh? Bueno, muchos países son exportadores. Somalia, un país en el que se pasa mucha hambre, es exportadora de cabezas de ganado y de productos agrícolas. ¿Quién? ¿Para quién? Para Arabia Saudí, Emiratos Árabes, determinados países que son los que han acaparado tierras en Somalia y se llevan los productos. Todo eso ha sido posible gracias a las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea que la labor asesina de estas instituciones está claramente demostrada, diría yo. Justamente, bueno, perdonad, quizá me he extendido un poco. Interesantísimo. Justamente la situación económica es la que declara los estados de excepción. Cuando aparece una situación que se denomina de crisis, es el momento en el cual es un estado de excepción, en el cual se pueden tomar unas medidas. Entonces, en este momento en el cual hay crisis, bueno, habrá que hacer unas medidas, habrá que rebajar ciertas libertades, o habrá que rebajar ciertas horas de trabajo. Justamente tú hablas de estos estados de excepción. Seguramente no lo abordabas tanto desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista cuando un ejército o cuando la policía dice que hay mucha violencia, que es estado de excepción, estado de sitio en el cual nadie puede salir, nosotros somos los que tomamos las armas, y nosotros, como hay un estado de excepción, bueno, tenemos la libertad de matar a quien sea, ¿no? Justamente en los países latinoamericanos, en determinados momentos o en determinadas crisis, me acuerdo de la crisis del 2001 en Argentina, básicamente se declaró estado de excepción, nadie puede salir, y el que sale a la calle, bueno, que esas tengan las consecuencias. No sé, pensar en estado de excepción sería, bueno, concebir una definición sería como pensar al revés, al contrario de lo que sería estado de derecho, ¿no? Un estado donde todo funciona, donde se valoriza el bien común, donde los derechos están asegurados.
pero también hasta qué punto esta construcción del discurso de pensar que en algún momento el Estado puede suspender este derecho de intervenir usando la violencia policial o la Fuerza Armada, hasta qué punto esta construcción también no hace parte de una ficción, de una cierta democracia que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, pensar que en muchos países, hablo desde Brasil, hablo desde mi experiencia, de lo que yo conozco, en muchas zonas de Río, el estado de excepción es la realidad cotidiana, ¿sabes? Lo que vosotros dirían que, hostia, esto, ¿cómo puede ser? La policía entrar con sus armamentos, con sus carros blindados y empezar a matar a cualquiera que esté delante de su coche. Esto sería un estado de excepción, segundo una cierta fantasmagoria de la democracia. Pero esta excepción se hace desde dentro del Estado y desde dentro de sus leyes. O sea, que el propio Estado se construye a partir de ahí, ¿no? De estas formulaciones y de estas institucionalizaciones de la violencia. Me parece interesante pensar desde ahí que en muchos sitios la excepción es la norma, es la regla y el Estado actúa a través de la fuerza de la violencia y de la producción de muertes y de cuerpos que son realmente más matables. No sé si te contesté bien. Sí. Y básicamente lo que... Solo haciendo una conexión con que estábamos hablando un poquito antes de entrar en la economía a tope y en este lío que parece un poco no tener salida, ¿no? Pensar en que está todo controlado por el Fondo Mundial y que el futuro no hay porque estamos sujetados a todas estas instituciones tan macro. Me gustaría hacer una puente justamente de pensar que en estos espacios donde nosotros pensamos que el Estado no actúa en estas fronteras donde la gente se muere porque hay un descaro público, porque no interesa que esta gente transite por este espacio de una manera mínimamente humana y digna, justamente la manera como el Estado tiene de se fortalecer y de se reactualizar. Entonces pensar que estas márgenes y estas fronteras son frágiles porque no tienen la actuación y la presencia del Estado es todo el contrario, es pensar que el Estado está ahí más fuerte do que nunca y está ahí masacrando más do que nunca y que esto tiene una reacción y un desdobramiento en la centralidad de todas estas gestiones macroinstitucionales, ¿no? Pensar que desde el micro, desde el cotidiano, porque cuando hablamos del Estado también me molesta mucho pensar en estas instituciones tan imposibles de tocar, tan fantasmagóricas, ¿no? Pensar que el Estado también somos nosotros, el Estado es el despacho, el Estado es la oficina de extranjería, por ejemplo, que no me da cita previa para arreglar mis documentos y estar aquí de forma legal, porque tengo todos los documentos ya prontos y el acceso a esto también, este despacho que está cerrado a las citas previas también es una manera de hacer Estado, de producir violencia, de fortalecer fronteras. Entonces, no sé, veo un poco de esta manera. Y justamente, no sé si quieres decir algo. No. Justamente lo que vas diciendo es que lo que sucede que en el estado de excepción, que en otros países, que aquí pareciera que no hay estado de excepción, no hay sitio, no podemos salir a la calle, pero sin embargo hay un estado de excepción, no es un estado de excepción, es como la normalización de una situación que es excepcional, o sea, se normaliza que tú tengas que esperar cuanto el gobierno quiera, porque es normal, se normaliza que algunos puedan comer y otros no puedan comer, se normaliza que una persona trabaje sin contrato, se normaliza, justamente eso es una de las situaciones que sucede. Y entonces, cuando se normaliza una situación, es un ejercicio de poder, básicamente. En la novela hay un tercer protagonista, porque básicamente son tres los que investigan constantemente. Está el economista, está el policía raso y está el de la CIA, es el de la CIA. Un exagente de la CIA. Un exagente de la CIA, exactamente. Y el exagente de la CIA también
nos ayuda a entender cómo funcionan las agencias de seguridad, que es un tema que yo en un principio desconocía, pero es bastante, es una herramienta bastante contundente de poder. Sí, porque además todo lo que se llama la seguridad está adquiriendo una preponderancia muy fuerte en el mundo actual. O sea, vamos hacia un mundo cada vez más militarizado. Y este auge de la extrema derecha que se está produciendo encaja bien dentro de esta perspectiva de ir hacia un mundo cada vez más militarizado. Todo lo que se está haciendo en la frontera, en las fronteras, es eso, es ir hacia una militarización. Yo llevo un par de años estudiando, quizá me salgo un poco del tema, pero relacionado con esto, llevo un par de años estudiando el tema del cambio climático y las migraciones climáticas, por un estudio que empezamos en la Universidad de Barcelona y que, bueno, y estoy muy metido en ese tema. Y yo creo que todo este proceso de militarización de las fronteras que se está produciendo en el Mediterráneo por parte de la Unión Europea y de los Estados europeos tiene mucho que ver con lo que saben que va a venir, no con lo que está pasando ahora, porque realmente africanos que vengan a través del Mediterráneo parecen muchos porque se mueren, porque salen en los medios de comunicación, son muy visibles y parecen muchos, pero si cualquiera que observe los datos migratorios de Europa llega fácilmente a la conclusión de que son datos ridículos los africanos que nos llegan. O sea, Europa tiene en este momento 9 millones de africanos entre todos los que han ido llegando, no últimamente, sino 9 millones. Europa recibe 70 millones, los países de la Unión Europea tienen 77 millones de migrantes, de personas que han cambiado de sitio. Una parte de ellos es entre países europeos, pero de donde más vienen es de Asia, de América, no solo de Latinoamérica, sino de Norteamérica, y de donde menos vienen es de África. 9 millones es un dato ridículo, en comparación pues, con los... somos 500 millones en la Unión Europea y en el conjunto de Europa me parece que somos unos 700 millones o algo así. Ahora el dato del conjunto de Europa no lo sé, pero algo así. Unos 700 millones de habitantes, de 709 pues es un porcentaje, es un 2%. Ahora estoy haciendo un cálculo mental, pero por ahí debe ser no, menos de un 1%. Menos de un 1%. Porque un 1% serían algo más de un 1%. De 700 millones, 9 millones es un poquito más de un 1%. Es decir, no es un dato importante en absoluto, pero en cambio hay todo un discurso potentísimo para evitar que estos migrantes lleguen, toda una serie de medios que se están volcando de tipo militar, las empresas a las que se les están haciendo las concesiones para todo lo que es la vigilancia de fronteras, los mecanismos de fronteras y tal, son las mismas empresas que venden las armas a los países en conflicto. Son las grandes empresas europeas de venta de armas, entre las cuales hay algunas españolas, son también las encargadas, las que tienen los contratos de los estados para todo el tema de la vigilancia de fronteras. O sea, vamos hacia eso, hacia esa militarización. Y yo creo que tiene que ver con lo que saben que va a venir. Lo que saben que va a venir es migraciones mucho más importantes fruto del cambio climático. Eso es el tema que ahora estoy estudiando, al margen de las novelas, porque yo también, aunque escribo novela, también hago otras cosas y yo creo, estoy convencido, porque están saliendo informes de seguridad sobre esto, estoy convencido de que los Estados europeos, todo este proceso de militarización de las fronteras es para prepararse
a lo que va a traer consigo el cambio climático. De hecho, hay informes del Pentágono, informes de seguridad europeo, pero sobre todo los americanos son los que más... bueno, solo deciros una cosa que quizá no sé... bueno, yo me enteré buscando documentación, yo no lo sabía. La CIA creó en el año 2009 una unidad para prevenir todo lo que iba a traer consigo el cambio climático, prevenir la violencia, o sea, para estar preparados para las situaciones de violencia, de enfrentamientos armados, de terrorismo, etcétera, que iba a traer consigo el cambio climático. Y la CIA tiene una unidad especializada en este tema. Ya sabemos de qué va la siguiente novela. Bueno. Me gustaría abrir el diálogo, si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que participaran. Vale. Yo quería preguntarle a la Natalia, que a raíz del asesinato claro, pienso que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en cómo se significa y se resignifican todas estas cosas, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿qué salían los medios de comunicación? ¿De por qué había sido? ¿Que tuvo mucha publicidad? Sí, bueno, fue un caso que me parece que fue bastante difundido hasta fuera de Brasil. No sé si vosotros aquí han tomado conocimiento, pero es que fue realmente un crimen que no había ningún precedente, ¿sabes? Difícilmente, y además era una persona pública que tenía un cargo en la política. Todo esto también generó una cierta conmoción desde espacios institucionales del partido del PSOL, que es el Partido Socialista de Brasil. Bueno, todos los políticos, la gente también empezó a tener miedo, ¿no? Porque si esto pasa en vía pública de una ciudad como Río, imagínate lo que nos puede pasar en el medio de la Amazonía, con las lideranzas indígenas, las lideranzas quilombolas. Entonces me parece que fue un caso bastante emblemático y la media también cumplió bastante su papel de difusión, pero claro que, por ejemplo, me recuerdo que la gente se molestaba muchísimo porque junto al asesinato de Marielle también se murió el conductor del coche en que ella estaba. Y en el momento de la repercusión y de dar voz a los parientes, la familia y tal, habló muchísimo la mujer de Anderson, que era el conductor del coche. Y la gente estaba como, pues mira, Marielle también tiene mujer, Marielle también tiene hija, y esta gente, ¿por qué no le dan voz? Porque claro, no interesaba a la media escuchar el duelo de una mujer lesbiana que acababa de perder su pareja. Entonces también, claro que la media noticiaba, pero haciendo, ¿no?, sus recortes desde su mirada, que también hay que tener muchas críticas, pero no sé, este caso me parece que la media no tenía como huir, se dice, ¿no? Y de todas las maneras, desde las medias más convencionales hasta las medias más activistas, y hasta ahora, yo en el Facebook está todo el tiempo, miro materias, la gente aún está alimentando porque no se puede perder, ¿no?, el impulso y la furia, la rabia de que este inquérito aún siga en abierto sin tener ningún tipo de explicación plausible. Yo, de hecho, no sé si la pregunta es para ustedes, pero siempre me la hago la pregunta. ¿Por qué los negros siempre hemos sido los cuerpos más macables? Como decía ella, que me ha gustado, ¿no?, los cuerpos macables, ¿no? ¿Por qué? Pero si no me la responden, no entenderé. No es difícil, pero bueno, yo creo que la colonización tiene mucho que ver con esto. O sea, ¿dónde hubo un desarrollo? Las instituciones hablan de desarrollo o
países en desarrollo, países desarrollados. A mí esos conceptos no me gustan, pero sí que ha habido un desarrollo militar, sobre todo, que es el que permitió dominar el mundo. ¿Dónde lo hubo? En Europa. En Europa hubo ese desarrollo militar por los conflictos entre las potencias europeas, porque los conflictos europeos vienen de siglos, ¿no? Y se han enfrentado Francia contra Inglaterra, contra España, contra Holanda, no sé qué. Eso generó un desarrollo militar que luego es el que permitió, bueno, y también económico, que permitió expandirlos eso y dominar el mundo. Y en un momento dado colonizaron África. África ya venía siendo colonizada en las costas, ¿no? Ya antes de que se repartieran el continente, Francia tenía sus puntos, sus puertos, España los suyos, Portugal los suyos, Inglaterra los suyos, en fin. Pero era una colonización que se mostraba en las costas, que ya estaban sacando riquezas de África, ¿no? Pero bueno, eran puertos. Llegó un momento en el que decidieron, en que Europa necesitaba más materias primas y decidieron dominar el continente. Pudieron hacerlo por la fuerza militar, porque las rebeliones en África fueron muy importantes contra las colonias, pero masacraron. Los historiadores que trabajan en serio en estas cosas hablan de los primeros genocidios. Los grandes genocidios se han producido en África antes del genocidio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y antes de otros genocidios que sean el de Armenia, etc. Antes había habido los genocidios de la colonización a principios del siglo XX, sobre todo en África, contra todos los pueblos que se levantaban contra el dominio colonial, ¿no? Y claro, pudo haber esta colonización por la fuerza militar. Entonces, a partir de la colonización se establecen categorías. El racismo no es otra cosa que establecer que una institucionalización de unas categorías. El blanco es el superior, el negro es el inferior. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos dominado. O sea, la colonización yo creo que desarrolla es el gran vector del racismo, ¿no? Creo, vaya, seguramente hay muchos más, pero... Sí, yo estoy de acuerdo, sí, que la colonización ha tenido un papel de construcción de mundo que aún estamos intentando revertir, ¿no? Pero la pregunta me parece cada que llegar a una respuesta sería casi que una utopía, ¿no? De una construcción de otros mundos, de otras ficciones políticas que estamos intentando construir. Esto me parece que los procesos de colonización han sido brutales en el sentido de extraer de las tierras, de la gente, bueno, fragmentar, ¿no? Las poblaciones, fragmentar la ancestralidad, la fuerza de personas que vivían tranquilas en sus sitios y que han sido brutalmente extraídas de ahí y llevadas a reconstruir lo que llegamos hoy a las sociedades, bueno, modernas contemporáneas, ¿no? El acúmulo de riqueza que vivimos hoy ha tenido su raíz en estas producciones, en estas explotaciones de cuerpos que sin duda han sido cuerpos negros, ¿no? No sé, pensar esto, los procesos de dominación, pensar en un origen también me parece complicado cuando estamos hablando de un fenómeno político tan denso como las producciones de raza, las producciones de jerarquías. Pero esto, ¿por qué? Bueno, devuelvo con preguntas también. ¿Por qué elegimos la raza como un marcador, además de fenotípico cultural, ¿no? De discriminación? ¿Por qué elegimos el género como otro marcador? ¿Por qué seguimos creando estas ficciones políticas de que se tiene que hacer marcaciones entre hombres y mujeres, entre heterosexualidad y homosexualidad, cuando sabemos perfectamente que todo esto ha sido fruto de una ficción, de un evento occidental, ¿no? Porque, claro, la homosexualidad ha tenido data para empezar a funcionar dentro de una cierta ontología que es absolutamente occidental.
pero había prácticas otras antes de este marco. Entonces, como que pensar, ¿no? ¿Por qué se dan este discurso, estos marcos políticos que se materializan en algunos cuerpos? Y como que estos discursos siguen se actualizando, ¿no? Siguen en práctica. Esto, pensar en estas ciertas ficciones políticas y como que estos dispositivos siguen actuando y se actualizando. La actual tendencia política hacia la derecha, claramente en todo el mundo, ¿para ustedes tiene alguna justificación? ¿Tiene que ver con su pensamiento? No sé, yo creo que se ha producido una crisis económica que venía precedida de otras crisis en Europa, de crisis de valores, etc. Pero la crisis económica ha tenido unos perdedores. Yo cuando algún líder del PP, sobre todo cuando gobernaba el PP, decía que ya hemos salido de la crisis, y había compañeros o compañeras que decían eso es mentira y tal, yo decía, yo creo que es verdad, hemos salido de la crisis, hemos salido como ellos querían que saliéramos de la crisis, o sea, tenemos el resultado de después de la crisis. Se ha empobrecido más la población, el peso de la masa salarial en el Producto Interior Bruto ha disminuido, el peso de los beneficios del capital ha aumentado, los ricos se han hecho más ricos y los trabajadores se han hecho más pobres, y hay más pobreza, incluso hay gente que trabajando es pobre, que eso no pasaba antes de la crisis, al menos no pasaba en la dimensión, ¿no? Entonces, hemos salido así de la crisis, no ha habido una izquierda o unas fuerzas políticas o sociales que hayan sido capaces de evitar esto, y esta salida de la crisis ha creado mucha frustración en las poblaciones y mucha desconfianza de la política, etc. Y este es el caldo de cultivo perfecto para que salgan los líderes mesiánicos de la extrema derecha, haciéndonos creer o haciendo creer que van a salvar, que ellos solitos tienen la visión para salvar el mundo, ¿no? Y claro, era lógico, vamos a decirlo, no sé si lógico es la palabra, que fruto de la crisis, de la manera que hemos salido de la crisis, creciera la extrema derecha, llevándose el voto de protesta, el voto del cabreo, porque la extrema derecha se alimenta mucho de ese voto. Donald Trump ganó las elecciones con el voto de protesta de los trabajadores que estaban perdiendo su capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, yo creo que sí. También diría que no nos desanimemos demasiado con este auge de la extrema derecha, porque también está dando lugar a movimientos de fondo alternativos muy importantes. Y Donald Trump ha desatado un movimiento de mujeres en Estados Unidos importantísimo, una oposición organizada que está avanzando mucho, y bueno, ahí pueden salir cosas interesantes, igual que en muchos países africanos, latinoamericanos, hay una organización internacional que se llama Vía Campesina, que coordina organizaciones campesinas de todo el mundo con una fuerza y una claridad de ideas y de propuestas y de planteamientos. Es decir, bueno, este avance de la extrema derecha en Europa es bastante difícil de revertir, pero en el resto en Europa, porque estamos estamos viejos en Europa. Bueno, también creo que se puede revertir, obviamente, pero en el resto del mundo yo creo que hay movimientos muy potentes planteando alternativas, no sé, ya
No pretendo ser muy optimista, pero tampoco hemos de ser muy pesimistas, creo. Bueno, justamente el tema de la novela, volviendo a la novela, es también como un grito al qué puedo hacer yo, el ir a lo cotidiano. La novela en sí plantea un camino alternativo, lo que tú decías, llegar a otra gente de otra manera. Y un poco lo que nos cuestionamos todos desde el ámbito social es cómo puedo hacer para generar cierta conciencia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para, justamente yo creo que la novela en sí es uno de los tantos caminos. También hablábamos con Natalia de los caminos artísticos, los caminos llegaron alternativos. Tú me comentabas, yo te decía generar conciencia, y tú me decías, utilizabas la palabra afectaciones. ¿Cómo poder hacer un hecho que nos afecte, o que nos conmocione, o que nos movilice a un cambio, ¿no? Justamente, posiblemente, uno de los medios podría ser la novela o... Bueno, yo eso espero. Es mi granito de arena. Sí. Claro, pensar en las ascensiones de gobiernos de derecha o gobiernos más conservadores y reaccionarios siempre implicará, por suerte, y en este sentido me parece que es una visión, no sé si optimista o positiva, pero una reacción proporcional a la fuerza de actuación de esta opresión, ¿no? Y, no sé, el papel del arte me parece que carece muchísimo de sentido si no tiene esta implicación con la realidad social. Estaba hablando con la Montse también, que, bueno, también por estudiar un poco procesos artísticos ahí en Brasil, sobre todo en el ámbito de la performance. Claro que el arte tiene su papel, pero también hay un poco que desconfiar de lo que estamos hablando y llamando de arte, ¿no? Porque seguramente para que una producción llegue hasta el público hay una serie de mediaciones y de etapas que van institucionalizando y en este proceso van embranqueciendo, van aburguesando, van higienizando las producciones discursivas y las producciones de resistencia, y hay que desconfiar también un poco de lo que serían estas representaciones artísticas, que muchas veces pasan por procesos que también son muy violentos y que son muy castradores de disidencias también, ¿no? Estábamos hablando de esto porque hace como 2 años, aquí en España, en Barcelona, bueno, ha pasado una censura que agitó bastante al mundo del arte, porque era el comisario de la exposición, es un filósofo trans muy importante que se llama Paul Preciado, y él ha sido dimitido justamente porque en la exposición había una escultura del rey de España siendo follado por una mujer. Y esto generó una conmoción enorme, y el director del museo, del MACBA, demitió al comisario, al Paul, y demitió a otra persona también que estaba involucrada en la exposición. Entonces también pensar en estos procesos de censura que ocurren dentro del arte, que sería teóricamente un ámbito donde la gente puede expresar más libremente, ¿no?, sus ideas, bueno, sus oposiciones a lo que sea. También se tiene que ver con un poco de prudencia y de espacio, porque hay muchísimas manifestaciones artísticas que no dialogan con las instituciones y no llegan y jamás llegarán a ocupar estos espacios de voz, de privilegio, porque están por otro camino, están aparte de todo esto. El arte también está influenciado por la colonización de las marcas, ¿no? Me gustaría citar a Harari, un historiador que ha escrito un libro que se llama Homo Sapiens, y otro libro que se llama Homo Deus, y él dice que los grandes aniquiladores de la humanidad han sido las pestes, el hambre y las guerras, y que justamente esto en este momento son dificultades gestionables, que básicamente lo que dice que hay una frase muy buena que dice que se muere más gente por diabetes que por pólvora. Básicamente lo que dice Harari es que
la Coca-Cola es más peligrosa que el terrorismo, que básicamente la diabetes y las enfermedades derivadas de... Y que no estoy diciendo que no se están muriendo, él tampoco dice que no se mueren gente de hambre, lo que dice que es una dificultad gestionable, que en este momento que en la antigüedad la gente se moría en la guerra porque no había una posible gestión, se moría de hambre porque no había comida, y en este momento es una cuestión de recursos, de distribución de recursos. Sí, sobre todo el gran problema es la desigualdad, no hay ningún otro problema. En el mundo hoy se producen alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas. Esto es lo que estamos produciendo ahora y somos 7.700 millones de personas. Y se producen alimentos para alimentar a 12.000 millones. ¿Qué pasa? Que la tercera parte de esos alimentos van a la basura en el mundo occidental. Desperdiciamos la tercera parte de los alimentos. Esos son datos de Naciones Unidas, no me invento yo. La tercera parte de los alimentos va a la basura. Pero incluso más grave que esto es la desigualdad. La desigualdad extrema, que no ha hecho otra cosa más que crecer en los últimos 40 años de neoliberalismo. La desigualdad no ha hecho otra cosa más que crecer. La única zona del mundo en la cual, según datos del Banco Mundial, en la cual se redujo la desigualdad durante un periodo concreto fue Latinoamérica con los gobiernos progresistas. Se redujo la desigualdad en Latinoamérica durante unos años. Entre el 2000 y el 2012 o así, hubo descenso de la desigualdad. En el resto del mundo no ha hecho más que crecer la desigualdad. Los ricos se han ido distanciando cada vez más del resto. Bueno, la desigualdad es la que mata, la desigualdad es la que genera estos problemas. ¿Alguna pregunta? Bueno, me gustaría básicamente acabar con una pequeña conclusión, temas que a mí me han llegado de lo que se ha dicho hoy. Especialmente creo que es interesante cuando Natalia empezó a hablar de la descripción del hecho de la muerte de Marielle. Ella lo que nos hizo además fue un relato muy literario. Llovía, había unos truenos, un viento. Eso era muy literario y básicamente lo que yo estaba viviendo era que estaba humanizando una situación. No era una muerte cualquiera, no porque era Marielle, sino porque era un día especial, un poco lo que sucede con la novela y un poco lo que creo yo que es el rescatar lo positivo. Es un tanto humanizar las situaciones, humanizar las personas. No estamos hablando de números, que en este caso hemos ido a muchos números, pero cuando uno lee la novela no está leyendo unos datos estadísticos, sino que está leyendo una historia de intriga en la cual hay un personaje que se encuentra con un niño que tiene una enfermedad que le carcome la cara, y ese niño, derivada del hambre, y ese niño es una persona, y eso es lo que humaniza. Y en el fondo lo que dice Natalia, que me pareció una frase excepcional, ¿quién soy yo sin ti? Esta idea de interdependencia, esta idea de que no somos, como dice John Dole, no man is an island, ningún hombre es una isla, estamos todos bastante interconectados y me parece que bueno, quería cerrar con esto, no sé si querían agregar algo más a alguien. Muy bien. Cerramos con esto, muchas gracias.